¿Está vivo, hermano? Híjole. Una vez más, hermanos. ¿Está vivo? ¿Está vivo? Hay una frase que de repente tenemos, no se las voy a decir porque van a decir, ay, qué hermano tan irrespetuoso. Pero a veces en la casa, mi esposa y yo nos decimos, o entre los niños, ¿estás feliz? Sí, pues díselo a tu cara. Porque a veces, hermanos, no sé qué pasa, pero a veces yo me doy cuenta que estamos en la iglesia y obviamente a veces venimos tristes o afligidos o cansados, es válido. Pero hermanos, yo les hago la invitación y les animo que siempre que estemos en la casa de Dios disfrutemos cada minuto. Disfrutemos cada minuto, gocémonos en las lecturas, gocémonos en los testimonios, porque ahí se muestra el poder de Dios. Gocémonos en la alabanza, porque la alabanza nos recuerda a nosotros quién es nuestro Dios. Gocémonos al escuchar el mensaje y pongámoslo en práctica. ¿Les parece, hermanos? ¿Aceptan el reto? Amén. ¿Está vivo? Amén. Bueno, ya se escuchó unos decibeles más arriba. Hermanos, les voy a pedir a todos que por favor me acompañen en sus escrituras al primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Y voy a dar lectura, si lo pueden seguir también va a aparecer en la pantalla, de los versículos 8 al 16. Voy a dar una lectura rápida. Síganme ahí con su mirada en la palabra o en la pantalla. Dice: Elías y la viuda de Sarepta. Vino luego a él palabra de Jehová, refiriéndose a Elías, diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos permites de estar en tu casa. A decir verdad, Señor, nosotros somos tu templo, pero cuando nos reunimos como una congregación, Señor, podemos sentir tu presencia, la alegría, la armonía, la felicidad al escuchar y al ver a nuestros hermanos. Padre, te rogamos que el día de hoy tú toques nuestro corazón, nos inquietes, Señor, a compartir al necesitado en todos los aspectos, físicamente, con un consejo, compartiendo tu palabra. Señor, y haznos recordar a nosotros y ser agradecidos de lo mucho que tú nos has dado, pero también de lo mucho que hemos recibido del prójimo. Permítenos, Señor, ser unos hijos que emanen luz donde quiera que estén, que sean sal. Padre, que nosotros podamos llevar una palabra de verdad, pero no solo con nuestra boca, sino con nuestras acciones. Te pido, Padre, que pongas en todos nosotros un corazón generoso para ayudar al que lo necesita, para aportar, para sumarnos y construir cosas fuertes juntos, cimentados en tu palabra. Señor, me pongo en tus manos.
Yo solamente soy el mensajero, Señor, pero tú das el mensaje. Prepara los oídos y los corazones, Señor, de mis hermanos, y haznos recibir esta palabra con entendimiento, con sabiduría y con verdad. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Te amamos, Padre, te amamos, Hijo, te amamos, Espíritu Santo. Amén. Hermanos, ¿qué le pareció esta historia que acabo de leer? Es fuerte, yo creo que muchos la hemos escuchado más de una vez. Pero quisiera, hermanos, que nos metiéramos un poquito en contexto, unos versículos antes, en el capítulo igual, 17, pero de los versículos 1 al 8. Y es que Elías, hermanos, le predice al rey Acab, al rey de Israel, una sequía. Le dice al rey Acab, rey, dice, Dios ha dicho así, para que dicen por ahí, no voy a inventar. Dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Así le dijo el profeta Elías al rey Acab. Entonces, hermanos, el pueblo de Israel se había desviado de los mandatos de Dios, de los principios que Dios había estipulado, y estaban empezando a adorar a otros dioses a causa de la debilidad que el rey Acab presentaba. Entonces el profeta Elías, a través de este mensaje que Dios le da al rey y al pueblo, les está diciendo cosas muy importantes. Les dice que habrá una sequía fuerte a causa de la idolatría y la indiferencia de gran parte del pueblo. Elías le recuerda al rey que nadie gobierna por encima de Dios. También le dice que existían deidades en las regiones que tenían que ver con la fertilidad. Inclusive se hacían ritos bastante horribles, deplorables, en los cuales tenían relaciones sexuales y de alguna forma trataban de llamar, según a sus dioses, de la fertilidad, inclusive para que pudiera llover. Entonces Dios, a través de esto, deja ver claramente que Él es el único y el verdadero Dios. Entonces, después de que Elías da esta profecía, el Señor le dice a Elías que huya prácticamente. Le dice que se vaya al río Querit, al arroyo de Querit que estaba frente al Jordán. Así que Elías se refugia en ese lugar, y dice la palabra de Dios que de día, en la mañana y en la tarde venían cuervos y le daban de comer, y él bebía agua del arroyo. Pero con el tiempo, hermanos, y con la sequía que Dios ya había decretado para el pueblo de Israel, empezó a escasear obviamente también el agua de este arroyo. Entonces Elías también se quedó sin agua para beber. Y también, aparte, el rey Acab estaba buscando a Elías, porque pensaba que si mataba a Elías, todo esto se iba a terminar. Y muchas veces, hermanos, nos encontramos en una sociedad en la que la gente nos ataca por nuestra creencia en Dios, por nuestra fe en Dios, por nuestra forma de expresarnos y de luchar en contra de la injusticia, contra muchas ideologías que se están levantando, y creen que destruyendo al cristianismo como religión van a detener el mensaje de salvación de Dios, y eso es mentira. Podrán destruir tal vez al mensajero, pero el mensaje jamás podrá ser destruido. Entonces, como les decía, más adelante nos damos cuenta en el versículo 9, capítulo 17, versículo 9, dice: Dios le dijo a Elías, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda para que te sustente. Y es ahí, hermanos, donde nos vamos a adentrar a la historia que justamente acabo de leer, Elías y la viuda de Sarepta. Dios le da la orden a Elías para irse a Sidón, es decir, le dice que se vaya de su nación, que esté como un exiliado durante un tiempo. Y dice la palabra de Dios que él llega a Sarepta, y Sarepta era una región que estaba poblada por los fenicios, y los fenicios eran un pueblo que tenía muchos dioses. Practicaban la idolatría y prácticamente conocían muy poco acerca del Dios de los israelitas, y obviamente no le rendían adoración a ese Dios, a nuestro Dios. Al decirle Dios a Elías que se fuera a esta tierra y que ya había una mujer a la cual él ya le había dado una orden para que lo sustentara, pues yo me imagino a Elías que se fue muy tranquilo. Dice, no, pues ahorita llego, me dan de comer, me atienden bien. Y bueno, se fue muy contento. No sabía que le esperaba
una historia, una vivencia muy, muy hermosa. Ahora, hermanos, quiero comentarles que, bueno, llega Elías y Elías ve a esta mujer, dice la palabra de Dios, que estaba recogiendo 2 leños. Y Elías ve a esta mujer, pero poniéndonos otra vez un poquito en contexto, en ese tiempo, hermanos, la mujer no era tomada como hoy en cuenta. La mujer era así como de lo más bajo del estrato social. Y una mujer viuda todavía se encontraba en una posición mucho más abajo. Probablemente el esposo de esta mujer había fallecido hace poco tiempo, porque pues la palabra de Dios nos deja ver que todavía había un poco de sustento para ella y para su hijo. No nos dice la palabra de Dios que ella trabajara, tampoco nos dice la palabra de Dios que su hijo trabajara, lo cual me hace pensar que era un niño pequeño. Entonces, aparte de todo eso de ser del estrato social más bajo, ser viuda, estar con su dolor, tener la preocupación de sustentar a su hijo y sustentarse ella, yo me imagino que no tenía familia o alguien que la ayudara. Aparte con la sequía, todo estaba muy complicado. No sé si alguno de ustedes, hermanos, se ha identificado con esta mujer. Yo en algunas ocasiones sí me he identificado, tal vez no a ese grado, pero sí me he sentido que estoy como que en lo más profundo. Entonces, al llegar Elías a las puertas de la ciudad, dice la Escritura que se encuentra con esta mujer. Yo no sé si fue el Espíritu Santo el que le dijo, o yo no sé si Elías ya tenía un plan preparado, dijo, a ver, ¿cómo le haré cuando llegue para saber cuál es la mujer? Pero dice que él le hace como una prueba. Él le dice a la mujer que ve recogiendo 2 leños, le dice, mujer. Yo me imagino a Elías con la boca seca, tal vez, con mucha hambre, eran lugares áridos. Entonces le dice a esta mujer, le dice, por favor te pido que me traigas un poco de agua en un vaso. Y la actitud de esta mujer es, Elías no sabía los problemas que tenía ella, pero la actitud de esta mujer es, ok, voy por agua. Pero no solo eso, Elías va más allá. Dice la palabra que mientras ella iba, Elías le dice, y por favor también te pido que me traigas un poco de pan en tu mano para que yo coma. Y hermanos, aquí en el versículo 12 vemos lo que ella le responde, dice, vive, oh Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y yo me imagino tal vez la cara de Elías, no sé si yo fuera Elías, tal vez tragaría un poco de saliva, así. Híjole, por 2 cosas, 1 por ver el sufrimiento de esta mujer y 2 por pensar, ojalá esta no sea la viuda que me iba a sustentar, porque creo que no está muy bien económicamente. No sé cuál fue la reacción de Elías, pero seguramente el Espíritu le habló en ese momento. Pero yo veo en esta mujer y en sus palabras unas palabras de desesperanza, al grado de pensar que la mejor solución era morirse. Era morirse con su hijo. No sé ustedes, hermanos, pero yo tengo hijos y de imaginarme esa situación se me hace como un nudo en la garganta. Luego, la Biblia dice que Dios ya le había dado la orden a esta mujer para sustentar a Elías, pero la viuda probablemente ni siquiera rendía culto al Dios de Israel. Tal vez no lo conocía personalmente, tal vez solo había hablado de él porque dice, vive, oh Jehová. Pero tal vez lo conocía como a uno más de los dioses que ella conocía. Y es importante aquí, hermanos, resaltar un aspecto importante. Y es que Dios, siendo el Dios de los israelitas, estaba al pendiente de la vida de esta mujer, que no era del pueblo de Israel. Estaba pendiente de esta mujer. Y hermanos, aquí yo quiero recordarnos algo, porque creo que a veces como cristianos, a veces se nos olvida un poquito cuando vemos a una persona en la calle y decimos, seguramente ese no es un hijo de Dios por cómo actúa. Y los criticamos con dureza en vez de compartir la palabra de Dios. Y yo nos quiero recordar algo, es que Dios ama a esas personas. Aunque esas personas no vengan a la iglesia, Dios los ama.
Aunque esas personas no oren y no lo busquen a través de su palabra, Dios los ama. Aunque ellos no se consideren cristianos, Dios los ama. Y esto lo digo, hermanos, para dos cosas. Uno, lo digo para nosotros que somos sus hijos, porque parece que es necesario que nosotros, como Elías, salgamos de nuestra zona de comodidad, donde venimos tal vez a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y estamos muy a gusto, pero durante la semana a veces nos incomodamos un poquito de salir afuera. Y no les digo que se salga a hacer una campaña de evangelismo, pero sí que donde estemos podamos predicar el evangelio a las personas que les compramos, a las personas que les vendemos, a las personas con las que tenemos una relación laboral, en la escuela. Y la verdad eso, hermanos, incomoda un poco, porque ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a hablar? ¿Qué voy a hacer? Y a veces es muy sencillo, porque solamente tenemos que buscar la oportunidad, acercarnos a esa persona y empezar a escuchar su necesidad. Y Dios pondrá la palabra en nosotros. Dice la palabra que el Espíritu nos recordará todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Y segundo, y tal vez ahorita me voy a enfocar un poquito más a la cámara, lo segundo es que digo que Dios ama, y lo digo para esas personas que no se consideran religiosos, para esas personas que creen en algo poderoso, pero que no quieren pertenecer a un grupo religioso. Déjenme decirles algo, Dios les ama. Dios te escucha cuando crees que estás solo, cuando crees que estás abandonado, cuando crees que estás derrotado. Dios te escucha cuando te sientes en un pozo profundo de desesperanza y lo que más buscas con ansias es la muerte. Y es verdad lo que les digo, Dios te escucha. Y no te lo digo como una falacia o como algo que nosotros como cristianos experimentamos, que al conocer a Dios ya no hay dolor y que nuestro mundo es de color rosa. Eso no es cierto. Los hijos de Dios también sufrimos, pero tenemos una esperanza eterna en Cristo. Pero hermanos, regresando una vez más a la historia de la mujer viuda, esta mujer está preocupada con su hijo y con todas las necesidades que hay. Y ella, hermanos, les aseguro que tenía hambre. Y Dios le manda a un hombre al cual ella tiene que alimentar. Esta mujer tenía hambre y tenía necesidad, necesitaba ayuda, y Dios le manda a alguien a quien ella tiene que sustentar. Y aquí es donde mi mente humana ya no hace clic. Y seguramente muchos de ustedes también dicen, ¿pero cómo? Esta mujer necesitaba ayuda, Dios está viendo la necesidad de esta mujer y Dios le manda a un hombre para que ella lo sustente. Digo, yo cuando leí esta historia se me hizo bastante raro, humanamente hablando. Y muchas veces nosotros creo que pensamos, cuando estamos en una posición de necesidad, decimos, no, yo necesito que me den. No, yo no necesito que me quites, Dios, yo necesito que me des. Yo soy el que tiene necesidad, ¿por qué voy a suplir la necesidad de alguien más? Hermanos, ¿qué creen? A mí una vez me pasó esta situación. Yo no tenía nada de dinero. Y me habló uno de mis sobrinos y me dijo, tío, oye, ¿me puedes apoyar con unos tenis? Y yo así, tragando salivita. Porque sabía que había necesidad. Y yo dije, Señor, ¿qué hago? No tengo nada. Y me sentí muy mal porque no le pude ayudar. Y tiempo después, unos 2 días después que tuve la oportunidad, que tuve más recursos, le dije, hijo, ya tengo el dinero, te doy para tus tenis. No tío, ya me los compraron. Y dije, gracias a Dios. Pero a veces uno en necesidad, hermanos, lo que quiere es recibir, no dar. Pero me encanta, hermanos, lo que dice en los capítulos, versículos 13 y 14. Elías le dice, no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra.
Y esto es bien, bien importante, hermanos, porque creo que nosotros, como hijos de Dios, que conocemos al Dios vivo, al Dios que provee, al Dios que ama, al Dios que está pendiente de nuestras necesidades, debemos decirle con firmeza, con seguridad a las personas que pasan por necesidad: no te preocupes, Dios está contigo, Dios te sustenta. Pero no solamente como unas palabras que decimos coloquialmente o normalmente como cristianos, tradicionalmente, sino como unas palabras con seguridad, con firmeza. No te preocupes, Dios está contigo, Dios te va a sustentar. Pero algo que me gusta, hermanos, también mucho en estos capítulos, en estos versículos, es el corazón que muestra esta mujer. Me encanta el corazón que muestra esta mujer. Porque esta mujer no le dice a Elías: oye, Señor, o oiga, profeta. Dice: no invente. O sea, yo pensé que venía con 2 costales de harina, 2 garrafitas de aceite, algo. Si no trae nada, viene y me pide. La mujer jamás dijo eso, y ella estaba en una condición terrible, la cual pudo haber exigido, se pudo haber enojado, pudo haberle llorado: no, por favor, no me pidas esto. Pero no, dice la palabra de Dios que ella hizo como Elías le había dicho que hiciera. Y hermanos, yo aquí nos quiero enseñar algo, y es que muchas veces en la vida, cuando nosotros le compartimos de Dios a alguien, se resisten, porque dicen: ay, no. Digo, me ha pasado a mí, y yo creo que a ustedes también, porque lo he escuchado en muchas ocasiones. No, es que si yo me voy a la iglesia y si yo creo en Dios, en Jesús, me va a empezar a ir mal. No sé si usted lo ha escuchado, pero yo he escuchado muchas veces que dicen: no, es que si yo creo en Jesús, me va a ir mal. No, si yo voy a ir a la iglesia, me va a ir mal. No, es que tengo que dejar muchas cosas para ir a la iglesia, para seguir a Dios, y yo no quiero. Pero esta mujer no tiene esta actitud. Esta mujer dice: ok, vamos a dar una oportunidad a este Dios del que tú me estás hablando. Está bien, Elías, te voy a creer. Y creo, hermanos, que el Señor a nosotros, una vez el Señor llegó a mi vida. Yo no soy de cuna cristiana, pero conocí al Señor en una edad muy temprana. Tal vez ustedes más grandes, más chicos. Pero, hermanos, quiero que reflexionemos en algo. Cuando nosotros llegamos a Dios, ¿qué teníamos para ofrecerle? Absolutamente nada. Absolutamente nada. No teníamos nosotros nada que ofrecerle. Tal vez un corazón roto, tal vez una mente confundida, tal vez necesidad. Y el Señor tomó nuestra vida, la transformó, le dio un sentido, le dio un propósito, nos ha bendecido. Hermanos, yo quisiera que levantaran la mano. ¿Cuántos de aquí no han recibido una bendición de Dios? Levante su mano. ¿Todos han recibido una bendición de Dios? Sí, creo que todos hemos recibido una bendición. Y estoy seguro que no una, hemos recibido muchísimas bendiciones de parte de Dios, muchísimas. Y nosotros, cuando nos acercamos a Dios, no le dimos absolutamente nada. Muchas veces decimos: no, es que yo le entregué mi vida al Señor. Pero si realmente hacemos una evaluación de nuestro proceder, diremos: ¿realmente le entregué mi vida completamente al Señor? ¿O Él la tomó y me ha ido transformando por su gracia y su misericordia? Yo creo que lo segundo sería nuestra respuesta. Este pasaje, hermanos, es bastante importante y se me hizo bastante curioso porque este pasaje menciona 3 símbolos. Uno es el agua, la harina y el aceite. Y yo no soy muy experto en cocina, pero le pregunté a mi esposa y le dije: oye, ¿con esto se puede hacer pan? Y me dice: sí se puede hacer pan. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios que la viuda entregó lo que tenía, confió en Dios y Él le proveyó de pan todos los días por mucho tiempo, como lo dice en el versículo 15 y 16. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó,
ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y hermanos, ¿por qué creen que les digo que se me hace tan curioso estos símbolos que aparecen? Porque bien nos los dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35, dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Con el agua, la harina y el aceite que esta mujer tenía, tal vez poco, pero podía hacer pan para saciar su hambre. Pero era poco lo que ella tenía, y lo que el Señor le estaba dando a través de esta profecía de Elías era abundancia y que no le iba a faltar nada. Y tal vez a esta mujer no solo le hacía falta un sustento físico para saciar su cuerpo y el de su hijo, sino saciar esa necesidad espiritual que ella tenía del verdadero pan de vida. Ella tenía la necesidad de conocer realmente al Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que sí le escuchaba, porque yo me supongo que esta mujer, siendo fenicia, había hablado a sus dioses, les había rogado a sus dioses, y ninguno de estos dioses le respondió. Solo el Dios verdadero la escuchó, miró su aflicción y mandó a uno de sus profetas para bendecirla. Lo que Elías y la viuda de Sarepta estaban viviendo era una figura de lo que Jesús viene a hacer a nuestras vidas cuando lo conocemos. Pero algo de lo que tenemos que hacer antes de recibir las bendiciones de Dios es dar. Y no darle precisamente a Dios, sino darle a las personas que nos rodean. Porque dar, hermanos, dar es una forma de erradicar el egoísmo en nuestro corazón. Si usted es egoísta, si usted es envidioso, si usted es vanidoso, si usted es soberbio, ¿saben dónde está la cura? En compartir. La cura del egoísmo es compartir. Y yo veo cada vez más en esta sociedad, con más tecnología, con más recursos, con más información, veo cómo se sume cada vez más en un profundo egoísmo. No, lo que a mí me gusta, no, lo que a mí me importa, yo primero. No estamos acostumbrados a compartir. Y muy personalmente, hermanos, no me quiero meter a temas de política, pero a mí ciertos sistemas de gobierno no me gustan, porque lo que hacen con la gente es acostumbrarles a ten, te doy sin que te esfuerces, ten. Y eso genera corazones que están acostumbrados a recibir sin hacer nada y no dar. Hermanos, les voy a poner otro ejemplo de lo que a Dios le gusta que hagamos. En Marcos 12, Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 41 al 44. Dice la palabra de Dios: la ofrenda de la viuda, otra viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo Jesús: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Otra forma en la que Dios nos enseña a compartir es de una forma generosa. Y una forma generosa no precisamente significa dar mucho, sino dar algo que es importante para nosotros. Es fácil dar, hermanos, cuando uno tiene mucho, pero cuando uno no tiene mucho, es difícil dar, porque empieza uno a pensar en sí mismo: ¿qué voy a hacer? Es que me están pidiendo y puedo hacerlo y me puedo ajustar un poco, pero ¿y si hace falta más? Como si el sustento dependiera de nosotros. Está bien, hay que ser administrados y hay que ser sabios, pero si el Espíritu de Dios nos mueve a compartir, nos mueve a dar, demos generosamente. Me encanta porque
Esta viuda, esta otra viuda, yo me supongo que también tenía un dolor profundo en su corazón, tenía soledad, tenía necesidad. Pero ¿saben qué tenía? Un profundo agradecimiento por Dios. Y le dio todo lo que tenía su sustento. Y yo les aseguro, hermanos, no lo dice la Escritura, o al menos no que yo lo haya leído, pero les aseguro que a esta viuda no le faltó nada, porque Jesús vio su corazón. Y les aseguro que Jesús la bendijo, porque Jesús no se queda con nada. Jesús retribuye mucho más de lo que nosotros hemos dado. Ya casi termino, hermanos. Hay muchas personas que nos reunimos en las congregaciones, termina el culto y lo primero que hacemos es vámonos, como si hubiéramos dejado frijoles en la casa prendidos, se me van a quemar. Hermanos, ¿sabe cómo se puede dar cuenta de la necesidad que tiene su hermano? Algunas veces el Espíritu Santo se las va a hacer saber, algunas veces, pocas diría yo. Porque lo que el Espíritu Santo quiere es que nos sentemos o nos paremos frente a la persona y miremos a sus ojos, escuchemos su voz y ahí veremos si tienen necesidad. Conviviendo con las personas, platicando, pasando un tiempo juntos, nos daremos cuenta si esa persona tiene necesidad de cualquier tipo. Pero muchas veces nosotros también como iglesia nos hemos estado enfriando en la relación con las personas. Se acaba el culto, vámonos, hice lo que tenía que hacer, vámonos. ¿Por qué no se da el tiempo de platicar con su hermano anciano, con su hermano joven, con su hermano adulto? Y no para ver su necesidad, sino para conocerlo más. Y así, con esa comunión, se va a dar cuenta de lo que le hace falta a su hermano y si en algo usted le puede ayudar. Pero ya con todo esto de hacer las cosas virtuales, de lo menos que nos podamos relacionar con las personas, hemos perdido como hijos de Dios esa característica, la unión. Dice la palabra de Dios en Hechos que los cristianos se reunían y compartían de las cosas que tenían. Y yo me imagino una gran multitud de cristianos platicando, riendo, compartiendo el pan. Y nosotros hemos dejado de hacerlo porque, no sé, tal vez tenemos algo más importante que hacer que escuchar a otra persona, que escuchar a nuestro hermano, que dedicarles tiempo y saber si tienen o no necesidad. Les voy a pedir, hermanos, que me acompañen por favor al libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35. Me encanta lo que dice Pablo, dice: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Lo vuelvo a leer. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hermanos, yo les quiero invitar, preguntar, pero invitarlos a la vez. ¿Qué estamos esperando para compartir con otros? ¿Estamos dispuestos a dar como esta viuda, aunque nosotros también estemos pasando por necesidad? ¿Usted ha consolado a alguna persona cuando usted por dentro también está lastimado? Eso es hermoso. Usted ha dado, me encanta porque a veces, espero no estar haciendo algo incorrecto, Rubencito, pero me encanta porque a veces Rubencito y yo en el trabajo tenemos una dinámica. Y es que primero están nuestros colaboradores, las personas que trabajan con nosotros, y después estamos nosotros. Y me encanta porque decimos, quedó esto, mitad y mitad. Y es algo bien bonito. Y yo sé que él a veces tiene necesidad y yo también tengo necesidad, pero ambos sabemos que Dios es el que nos provee,
porque Dios es el que nos bendice. En otro tiempo me afligía que pasara eso, pero ahora no, porque estoy seguro del Dios proveedor que tengo. ¿Qué estamos esperando, hermanos, para bendecir a otros con palabras de ánimo, con palabras de consuelo? No seamos egoístas, hermanos. Quitémonos, digámosle al Espíritu Santo que arranque de nosotros ese pensamiento egoísta en el que nos ensimismamos en nosotros mismos y no nos preocupamos por los demás. Cierro con esto, hermanos. Podemos tomar dos posiciones frente a Dios al momento de compartir, pero solo recordemos que a Dios nadie le puede engañar. Podemos tomar dos posiciones frente a Dios al momento de compartir, pero solo recordemos que a Dios nadie le puede engañar. Acompáñenme por favor al Evangelio de Juan, capítulo 12. Versículos 1 al 8. Dice así: Jesús es ungido en Betania. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque él cuidara de los pobres, sino porque él era un ladrón, y teniendo la bolsa, tomaba de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Aquí hay dos posiciones, hermanos, que podemos tomar nosotros a la hora de compartir. Una es como la de María, u otra es como la de Judas. Y como bien sabemos, hermanos, Judas no tenía muy buenas intenciones ni pensaba realmente en los pobres. Él lo que quería era, como dicen por ahí, uñita, estar agarrando. Y a mí me impresiona cómo el Señor Jesús, conociendo el corazón de Judas, le dejó la administración de los bienes del ministerio. Pero me encanta más porque sabiendo Jesús cómo era su corazón y que era un mal administrador y que era alguien que robaba, que era alguien que tenía un corazón malvado, no faltó nada en el ministerio de Jesús. Así que eso me deja ver también a mí que no importa a veces la administración, sino quién es el dueño de las riquezas y los bienes. Pero bueno, dice la palabra de Dios que Judas no estaba interesado en darle a los pobres, él quería tomar dinero. Y muchas veces nosotros decimos: no, es que no puedo ayudar porque tengo otras cosas, otras necesidades, o le voy a dar a tal persona. Y muchas veces hemos engañado. Decimos que vamos a dar, que vamos a ayudar, que vamos a hacer esto o el otro para ayudar a otros compartiendo, y en realidad no lo hacemos. Simplemente no queremos dar. Esa es la verdad. No queremos dar y lo adornamos con muchas cosas, mucha palabrería para que no nos veamos mal. Pero Dios conoce nuestro corazón y a Él no lo podemos engañar. O podemos ser como María. Y me encanta porque yo creo que este perfume para María era algo muy preciado. No sé si alguna vez el Señor Jesús habría olido ese perfume y le gustó, yo no lo sé. Pero estoy seguro que para María ese perfume era muy preciado, era caro. En otro pasaje, me parece, cuando habla de este suceso, dice que lo que valía este perfume era lo del salario de todo un año. Era mucho dinero. Imagínense todo el salario de un año de su trabajo, derramarlo o entregarlo en un instante. Muchos se escandalizaron
pero a María no le importó. A María no le importó que la casa se llenara de un olor a perfume, que apestara toda la casa a perfume. ¿Qué iban a decir los demás? Ay, no, qué pancho está haciendo María. Ay, no, qué oso, no, qué. Marta, su hermana, ay, María, otra vez con tus cosas. A María no le importó absolutamente nada. Ella se entregó completamente a la adoración hacia Jesús. Entregó lo más preciado que ella tenía en ese momento. Y es ahí donde nos deja un reto, hermanos. ¿Cómo es la forma en que vamos a compartir? Vamos a dar con un corazón generoso. ¿Cuántas veces no hemos repetido aquí? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermanos, cuando usted dé con alegría, aunque sea alegría de nervios, así, mi último billete, pero dé con alegría, dé con gozo, porque a Dios así le gusta que demos. No demos con temor porque me va a faltar a mí. Dios es nuestro proveedor. Compartamos con otros la palabra diciéndole: no tengas miedo, mi Dios es el Dios real. Mi Dios es el Dios verdadero y va a transformar tu vida y no te va a hacer falta el pan ni el agua, porque Jesús es el pan y el agua. Compartamos con otros. Siempre hay necesidad de todo tipo. Este mundo está lleno de necesidad y quiero recordarles algo: este mundo no nos necesita a nosotros, necesita a Cristo. Compartamos del amor de Cristo. Y me encanta porque tenemos el ejemplo de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios súper generoso. Es el ser más generoso de todo el universo. Porque dice Juan 3:16, y no lo sabemos muy bien: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, este versículo es tremendo. Nos resume todo el Evangelio. Nos resume toda la Escritura en ese versículo. Porque de tal manera te amó Dios a ti. Te amó Dios a ti, Efra. Porque de tal manera te amó a ti, Belencita. Porque de tal manera te amó a ti, Cristian. Porque de tal manera te amó a ti, Aurora. Que ha dado a su único Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga una vida eterna. Y no sé si usted se ha puesto a pensar en la eternidad, hermanos, pero a mí siempre digo, me vuela la cabeza pensar en la eternidad, vivir para siempre en el universo, en el infinito. Es estar con Dios, verlo todos los días, poder conocerlo cada vez más, conocerlo un día cada vez más. Hermanos, si esto no le emociona, deberemos replantearnos algunas cosas. Termino ahora sí con este versículo. Dice Romanos 8:32: el que no escatimó ni a su propio Hijo. Esto lo digo porque a veces dudamos de la bondad de Dios y de su provisión y de que Él nos vaya a sacar adelante después de ese problema, porque Dios es muy compartido con nosotros. Dice Romanos 8:32: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si nos ha dado su único Hijo, ¿no crees que te va a dar el dinero que te hace falta para terminar tu quincena? ¿No crees que te va a dar una casa? ¿No crees que te va a dar paz en ese momento de angustia? ¿No crees que te va a dar la palabra correcta para evangelizar a ese amigo que se está perdiendo? Si dio a su único Hijo, ¿no crees que te va a dar todas las otras cosas? Cerremos nuestros ojos, hermanos. Bendito Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor. Muchísimas gracias porque tú nos has enseñado en una forma muy grande lo hermoso que es compartir, lo hermoso que es dar, porque tú nos has dado a tu Hijo unigénito. Tú nos has dado salvación, tú nos has dado una vida eterna, tú nos has librado de tu ira. Tú nos has dado muchas bendiciones en esta tierra. Te damos gracias porque nos has dado padres que nos aman. Nos has dado hijos a los cuales amar y disfrutar. Nos has dado hermanos, nos has dado amigos, nos has dado maestros, nos has dado compañeros de trabajo.
nos has dado sustento, nos has dado todas las cosas, nos has dado una iglesia. Señor, nos das tu presencia todos los días a través de tu Santo Espíritu. Señor, quita de nuestro corazón ese sentimiento de egoísmo. Quita de nosotros ese sentimiento de duda y llévanos a dar como María, llévanos a dar como estas viudas que confiaron en ti, que dieron todo lo que tenían, y tú has bendecido a estas mujeres. Gracias por esas historias que tú nos has compartido a través de tu Escritura. Señor, si hablara de todas las cosas que tú nos has dado y nos has compartido, la vida entera no bastaría para terminar. Te damos gracias, Señor. Nos acercamos ante el trono de tu gracia con un corazón agradecido, porque un corazón agradecido da generosamente. Transfórmanos, Padre, quítanos esa forma tan egoísta de pensar. Señor, tú quita esas mentiras que el enemigo pone en nosotros para no dar, para escatimar, para dar con enojo o dar con a regañadientes. Señor, permítenos ser espléndidos, generosos, no por recibir algo a cambio, que sé que lo harás, sino para que tú bendigas a otros y a través de nosotros, Señor, otros sean alegres. No puedo dejar de pensar, Señor, en la cara de mis hijos cuando les doy un regalo. Ellos están muy contentos, lo abren con mucho gusto y me abrazan. Señor, permítenos tener ese amor profundo por el necesitado, no solo físicamente, sino espiritualmente, que nosotros podamos darles tu palabra salvadora, tu palabra que transforma vidas, tu palabra que cambia el corazón y la mente. Gracias te doy, Señor, por el mensaje que nos has compartido, y te pido, Señor, que tú nos inquietes a ponerlo en práctica a partir de hoy. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Jesucristo, por tu sacrificio, porque a través de él somos acreedores a hablar con el Padre y a estar con el Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros, por guiarnos, por hablarnos, por amarnos, por consolarnos. Gracias, Dios, te amamos. Amén.